Bu Buenos días. Entonces, ayer estuvimos trabajando en la definición de representaciones de grupos, cuando dos representaciones son equivalentes. Y hoy vamos a trabajar un poco en irreducibles y, si nos alcanza el tiempo, empezar con caracteres, que es donde vamos a empezar a utilizar toda el álgebra lineal para poder obtener información sobre los grupos. Bien, una nota. Ayer de este lado había escrito algo, digamos, incorrecto. Yo voy a parar aquí en los endomorfismos de B. ¿Este no? Medio grande este. Si voy a considerarlo como un morfismo de calle módulos, estamos trabajando de esta forma. Cuando lo vamos a considerar con un morfismo de grupos, trabajamos de esta forma. Entonces, cuando hice el ejemplo de el espacio vectorial igual al cuerpo, entonces lo que obtenemos es, si lo voy a hacer como un morfismo de módulos, y si no, acá sí. Ayer también coloqué el cuerpo sin el cero para el morfismo de álgebras y no no, solo para cuando estamos trabajando como morfismo de grupos. Entonces aquí este K sin el cero que puse estaba incorrecto. Si lo voy a trabajar en el, a nivel de álgebras, a nivel de grupos está bien. Entonces, uno siempre se pregunta cuáles serían esos objetos más pequeños, ¿bien? Donde ese más pequeño depende de qué es lo que estamos buscando. En este caso van a ser representaciones irreducibles. Pueden ser o irreducibles o simples. Entonces, en este contexto de grupos, si trabajamos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, ya vamos a ver las condiciones, va a ser lo mismo. Irreducible va a ser lo mismo que simple, pero no necesariamente siempre se satisface esto o en esta categoría o en cualquier otra. Entonces hay un mundo bien pequeñito donde esas dos cosas son lo mismo, pero en general no. Entonces voy a comenzar con...
Entonces, irreducible se hace referencia a que voy a tener solo dos submódulos, los triviales, 0 y el mismo, y esos son el tipo de representaciones que intentamos buscar. Entonces, ahora el problema de clasificaciones, dado un grupo, intentar encontrar todas esas representaciones irreducibles. Entonces, de los ejemplos, ¿cuáles serían irreducibles? Entonces, si G era el grupo cíclico de orden n, construimos estas representaciones. Donde aquí nuestro espacio eran nuestro espacio vectorial donde estamos representando era el cuerpo de los números complejos. Entonces, un submódulo tiene que tener o dimensión 0 o dimensión 1. Es decir, o es el espacio trivial 0 o es todo el B. Entonces, con un argumento de dimensión es fácil ver que esta es una representación irreducible. El otro ejemplo eran los enteros con la suma. Representábamos en matrices 2 por 2. Bien, entonces, mismo argumento. Yo estoy aquí representando en un espacio de dimensión 2. Entonces, si yo fuera a tener un submódulo, ese submódulo debe tener dimensión 1. Para que sea no trivial, para que tenga más de 1, ese submódulo debería tener dimensión 1. Entonces, entonces tendría que tener un subespacio, un submódulo de dimensión 1. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que en particular este W como espacio vectorial es generado por un único vector. Y para que sea submódulo, yo necesito que cuando yo haga la acción, quede ahí. ¿Bien? Eso quiere decir como W está dentro de mi espacio vectorial, lo puedo escribir con un par, y cuando yo vaya a hacer entonces la acción de él o de un múltiplo de él, lo que yo voy a obtener es justamente que me va a quedar algo de la forma es multiplicar por esta matriz por este vector, obtengo esto, y yo que necesito que cuando haga la acción, esto vuelva a quedar en el espacio. Eso está diciendo que este de acá tendría que ser un múltiplo escalar del inicial. Y aquí yo llego a una contradicción, porque por un lado lambda tiene que ser 1, y por otro lado lambda tiene que ser n tendría que ser 0. ¿Bien?
Por un lado, lambda tiene que ser 1, y si lambda es 1, n tendría que ser 0. Y nosotros necesitamos que el n sea variable en todo z. Entonces, acá llegamos a una contradicción, por lo tanto, no tengo un espacio de dimensión 1, los submódulos van a tener que ser de dimensión 0 o dimensión 2, lo que me llega a que esta también es irreducible. Acá. A ver. La tengo acá arriba. Ah, y cualquier módulo, cualquier... Todos. Dimensión 2. Ya sé. Acá está. Y acá. Lambda es 1 o B es 0. Eso que estoy. O lambda es 1 o lambda es 1 o B es 0. Si lambda es 1, voy a llegar a que n es 0, lo que no es posible porque mi n tiene que ser cualquier número entero. Entonces estoy llegando a que b tiene que ser 0. Luego, mi submódulo W es justamente lo que Pablo estaba diciendo. Ahora sí. Al contrario. Sí, por ese. Bien. Bien, el tercer ejemplo era cuando ρ era la función sinal o signo. Entonces, nuevamente, esta es una representación de dimensión 1, donde a cada, bueno, S3 o Sn en general, donde a cada permutación le asigna su signo, más 1 o menos 1. Y nuevamente, entonces, esta también es una representación irreducible, mismo argumento de aquí arriba, y ese mismo argumento me sirve para probar que cualquier representación de dimensión 1 es irreducible. Bien, y los otros ejemplos quedan como ejercicio. Bien,
Esta tampoco, porque ¿qué es lo que tenemos que procurar? Digamos, ¿cuál es la idea? Es intentar, vieron lo que estábamos haciendo acá o lo que hizo aquí Pablo, buscar un subespacio que quede invariante por la acción. Entonces, ¿cuál va a ser la idea aquí? Intentar encontrar un subespacio. Aquí nosotros estábamos representando en... Entonces, intentar encontrar un subespacio que quede invariante. Bien. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo esa representación regular va a ser irreducible? Y esto es sí, solamente sí. Estábamos llamando G. Ujú. Bien, y el submódulo que uno construye para ver que va a ser solo irreducible en este caso es el siguiente. Entonces lo que yo hago al considerar el submódulo generado por ese vector o por esta suma es precisamente que cuando hagamos la acción de G, haga- acá estoy usando que la acción es aditiva y también la definición de la acción y si G está corriendo sobre todos los elementos del grupo, H por G también. Entonces ahí yo tengo una biyección y esto termina siendo lo mismo que, eh, entonces reordenando la sumatoria vuelvo a obtener exactamente el mismo vector. Eso quiere decir que el espacio generado por este B es un submódulo y ¿qué pasa? Ese submódulo, ¿cuándo va a ser o cero o cuándo va a ser todo el espacio? Precisamente va a ser todo el espacio cuando el orden de grupo es uno. Entonces ahí me queda, digamos, y si el orden del grupo es uno, entonces fácilmente vemos que es irreducible, porque si el orden del grupo es uno, mi espacio es de dimensión 1. Y toda representación de dimensión 1 es irreducible.
Bien, entonces estos son los irreducibles y ahora hablar un poco de los simples. Em, entonces, bien, entonces en álgebra lineal nosotros sabemos que dado un subespacio vectorial, yo siempre puedo encontrar un complemento. Si tengo un producto interno, puede ser un complemento ortogonal. Y la pregunta aquí es, ¿esa álgebra va a ser semisimples si ese complemento que yo pueda encontrar es también un submódulo? Si tiene también la estructura, cuando yo restringo la estructura de mi espacio más grande a ese pedacito, también me queda cerrado. ¿Bien? Entonces, siempre podemos encontrar el complemento, el punto es que ese complemento siga siendo un submódulo. Eso no siempre pasa. Cuando eso pasa, el álgebra es semisimple y uno de los teoremas que más se usa, uno de los que se usa bastante, es el teorema de Maschke. Este es permanente. Maschke. Vamos a suponer que el orden del grupo es finito y tenemos que Kj entonces, Maschke lo que logra probar es que siempre va a tener un complemento directo que sea un submódulo en los casos cuando el orden del grupo sea invertible. Entonces, si nosotros estamos trabajando sobre C, la única condición es que el orden del grupo sea distinta de cero, es decir, que sobre C siempre vamos a tener esta álgebra semisimple, si el grupo es no trivial. Este es un resultado que vamos a utilizar bastante porque vamos entonces a trabajar siempre sobre, bajo la condición de semisimplicidad, que hace todo mucho más fácil, pero si uno está trabajando sobre un cuerpo de característica 2, este ya es un poco más difícil es otra teoría distinta. ¿Ya? Entonces, muchos de los resultados que vamos a hacer en esta semana van a ser sobre C, cuerpos algebraicamente cerrados de característica 0. Cuando uno quiere trabajar en otra característica, es como que la teoría es bastante diferente. ¿Cuál es la idea de la prueba de Maschke? Eh, ¿Qué sería? Es agarrar un módulo, un submódulo e intentar encontrar, ver que ese complemento directo tiene
la acción queda restringida a ese submódulo. Para eso, entonces, se utiliza el siguiente lema, un lema técnico. Entonces, antes para poder probar este teorema tenemos el siguiente lema que dice, nota en azul. Bien, entonces pueden utilizar este resultado. Lo que me está diciendo es qué es lo que yo necesito para poder tener esa estructura de a su módulo sobre el complemento, y es simplemente que podamos construir una proyección que sea de a módulos. Entonces, con esa proyección, ¿qué es lo que hago? Básicamente voy a agarrar el kernel. Si yo considero U el kernel de PIM, el núcleo de esa proyección, ese va a ser mi complemento directo y va a ser de A módulos, precisamente por su definición, y va a ser entonces el complemento que estamos necesitando. Entonces, con este lema es fácil probar Mashke, porque simplemente tengo que encontrar una pi que satisfaga que sea de A módulos. Bien, entonces esa pi es fácil de construir. Entonces esa pi, entonces consideramos una representación y un submódulo. Este submódulo, como es un espacio vectorial, tiene un complemento directo, lo voy a llamar simplemente U como espacio vectorial. Y consideramos esta proyección, la proyección canónica, es decir, que si tengo algo de la forma descompongo un elemento en B, en esa suma, y me quedo con la parte que está en la primera componente, y la pi que voy a considerar
La siguiente. Aquí entonces ya me está apareciendo esa condición. Ya en la definición de la PI estamos viendo que aparece la condición de por qué necesito que el orden del cuerpo sea invertible en el grupo, en el cuerpo, porque el orden del grupo tiene que ser invertible en el cuerpo. Y esta, miren que tiene un parecido a los ejemplos que estuvimos haciendo ayer. Sí. Claro, tiene que ser una proyección. Eh, no, lo que estabas diciendo al inicio. No solo subjetiva, subjetiva y la condición que estás. Sí, bien. Yes. Ah, voy a pegar un agua. Bien, entonces con esta pi queda, no es difícil, se puede hacer de ejercicio, es que es una proyección, precisamente lo que estaba diciendo Pablo, y también ver que esa pi es de A módulos. Entonces hay varias condiciones que se deben intentar probar y obtendríamos nuestro resultado. ¿Bien? Y el complemento simplemente sería entonces el kernel de esta proyección, de esta pi que construí acá. Bien, entonces el resto de la prueba la podemos dejar de ejercicio. Si, digamos, sería un sketch. Y tenemos otro lema, teorema de Maxwell, que es bastante, lo vamos a usar mucho, digamos, en lo que estamos haciendo. Y el otro que mencionó Dieser hace un rato es el lema de Schur, que también se utiliza bastante. Y es el que voy a anunciar ahora. Es bastante conocido.
Lo primero es que voy a asumir que mi cuerpo es algebraicamente cerrado. Es válido en no solo sobre álgebras de grupos, sino en álgebras en general. Entonces lo voy a anunciar en álgebras en general. Bien, lo que me dice el lema de Schur es cómo son los morfismos de A módulos entre los irreducibles. Es siempre múltiplos de la identidad. En particular, si los dos irreducibles no son equivalentes, no son eh, equivalentes, este lambda va a ser cero. Y si son equivalentes, entonces tenemos que ver la forma de encontrar ese lambda. Vamos a ver con la teoría de caracteres, que tomando la traza es fácil siempre encontrar este lambda. Bien. Y ahora sí, el resultado que mencionó hace un rato Eliezer, y es cuando estoy sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces llegamos a que precisamente sobre grupos abelianos, las irreducibles tienen que ser siempre de dimensión 1. Importante acá que el cuerpo sea algebraicamente cerrado. Bien, entonces antes de ver la prueba, quiero que hagamos un ejemplo.
Está bien. El cíclico de orden 4 y la representación que voy a considerar, que el generador lo mandamos a... Esta es una matriz de orden 4, es decir, que lo que estoy construyendo acá sí es en efecto una representación. Entonces la pregunta es si esta representación que tengo acá es irreducible, y acá, ¿qué pasa si trabajo sobre los reales y no sobre los complejos? Entonces, igual que hace un rato, lo que yo necesito es encontrar un subespacio que sea invariante por esta acción, es decir, que G actuando en una B. Esto nos da. Entonces, para que el módulo generado o el espacio generado por este vector AB sea invariante, esto debería ser un múltiplo de AB. Esto lo que me dice es que B tiene que ser lambda A. Si estoy sobre R, no tengo solución, luego sería irreducible. Si estoy sobre C, tengo solución, luego es no irreducible. Entonces, ¿qué cuerpo estoy utilizando? Si eso no es algebraicamente cerrado, cambia totalmente este tipo de proposición. Miren que sobre R tengo una representación de un grupo abeliano de dimensión 2 que es irreducible. ¿Dónde está, digamos, la condición fuerte en que el cuerpo sea algebraicamente cerrado? Que es justamente lo que vemos en este ejemplo. Oh, este rojo. Bien, entonces la prueba de esta proposición. Bien, lo que queremos acá es utilizar el lema de Schur. ¿Vean? Entonces, lo que vamos a hacer es, para el lema de Schur, yo necesito entonces un morfismo que sea de K de Y módulos, y eso es lo que vamos a construir aquí. Antes de eso, se ya ve acá. Entonces consideramos una representación de dimensión finita del grupo y vamos a considerar este morfismo. Acción a izquierda por cada uno de los elementos del grupo, luego tengo un morfismo por cada uno de los elementos del grupo.
Y entonces el punto es, para yo poder utilizar sure, necesito que precisamente ese morfismo sea de KDY módulos. Y para probar que es de KDY módulos, justamente utilizo que el grupo es abeliano. Entonces ahí es donde se usa que mi grupo es abeliano. Entonces, para que sea de KDY módulos, lo que yo necesito es que vamos a participar, a que el público participe. ¿Qué necesito para que sea de KDY módulos? ¿Quién nos ayuda? Entonces acuérdense, para que sea de KDY módulos, yo necesito que la acción salga, la acción conmute con esta T. Es decir, acá en B nosotros tenemos una acción que nos la están dando aquí en el inicio, y yo necesito que esa acción pueda conmutar con el T de Y, es decir, que la acción pueda salir. En otras palabras, que si yo tengo esto, esté pasando esto. ¿Bien? A esto es a lo que me refiero con conmutar, que la acción de acá pueda salir. Esto es lo que debería pasar. Bien, entonces del lado izquierdo, por la definición, lo que voy a tener es que acá para H en el grupo y B en B. Y el lado derecho, y acá es donde se ve la necesidad de que sea conmutativa. Bien, para que esto sea igual a esto, como mis acciones son asociativas, voy a necesitar, si el grupo es abeliano, entonces inmediatamente el lado izquierdo es igual al lado derecho. Por lo tanto, T de Y es un morfismo de KDG módulos, y si es un morfismo de KDG módulos, puedo aplicar el lema de Schur. Lo que me dice es que esta TDG es un múltiplo de la identidad. Entonces, por el lema de Schur, estoy en un cuerpo algebraicamente cerrado. Mi TDG tiene que ser un múltiplo de la identidad. Y entonces, eso es lo que me está diciendo, es que B la acción siempre me está quedando un múltiplo del mismo, es lo que me dice. La acción por cualquier objeto, por cualquier elemento del grupo, me está dando un múltiplo de sí mismo, que es justamente lo que me dice esto. Por lo tanto, B es generado por un único vector, como espacio vectorial. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que la dimensión de B es 1. Bien. Y como corolario lo que tenemos entonces es
Representaciones irreducibles. Con esto lo que tenemos es, ya tenemos todas las representaciones irreducibles, por ejemplo, para los cíclicos. ¿Quiénes son? Todas estas representaciones de dimensión 1 que ya habíamos construido. Entonces, para los cíclicos es bastante fácil. Tenemos todas sus representaciones. Bueno, ¿cuál es la herramienta que sigue? Es ahora considerar la traza, el trazo de las matrices, y ver que al yo considerar, eso se llama un carácter, al yo considerar solo la traza de las representaciones, estoy capturando toda la información necesaria de la representación. Entonces, uno de los teoremas que vamos a ver mañana o pasado es justamente ese, que con las representaciones, con los caracteres, yo estoy teniendo toda la información necesaria de las representaciones y no pierdo información. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.